Buenos días, Lisa. Buenos días. Dicen buenas tardes. Buenas tardes. Mi abuelito se va. Buenas. Esperemos unos minutos que se conecten sus compañeros, ¿ya? Un par de minutitos. Listo, chicos, empecemos. A ver, los que pueden ayudarme encendiendo las cámaras, gracias. No hay nadie encendida las cámaras. Gracias, Lupita. A ver, ya, gracias, chicos. A ver, lo que hemos estado nosotros de física, lo que estábamos haciendo era, primero, ver la historia de la física, definir física, de eso se trataba su trabajo anterior. Entonces, ahí estaba el link del video para que ustedes recuerden lo que era física, cómo inició, quiénes fueron las personas importantes que aportaron a esta rama de las ciencias. De igual forma, ¿qué más vimos? A ver, vimos también las unidades de algunas magnitudes, como la longitud, velocidad, aceleración. Ahora, si ustedes recuerdan lo que vimos en primero de bachillerato, nosotros nos centramos bastante en los movimientos. ¿Qué tipos de movimientos vimos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué tipos de movimientos vimos? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Y uno más, que lo vimos como que a medias. ¿Cuál fue? Y vimos Caída libre. Caída libre, perfecto, Alexandra, y el de caída libre. Entonces, esta clase de hoy vamos a recordar esos tres movimientos y ahorita nos van a explicar qué otros movimientos hay, que son los que nos faltarían de ver. Entonces, hasta hoy la clase va a ser de algo que ya hemos visto, que fue en primero de bachillerato. El siguiente sábado ya vamos a ver algunos movimientos que nos faltaron de ver. Entonces, vamos a observar este video que les va a ayudar a recordar los tipos de movimientos y después igual vamos a hacer un resumen sobre todo el video que hemos realizado, que hemos visto, ¿sí? Entonces pongamos atención. Clasificación de los movimientos.
El primer movimiento que vamos a analizar se llama movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos que una fuerza golpea a un vehículo y la velocidad que adquiere el vehículo es de 3 kilómetros por hora. Supongamos que continúa con la misma velocidad durante toda su trayectoria, 3 kilómetros por hora. En ese caso se dice que el movimiento es rectilíneo uniforme, porque su velocidad no varía. Pero si existe una fuerza que hace que su velocidad vaya aumentando progresivamente o que vaya disminuyendo progresivamente, entonces el movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Supongamos que se lanza un objeto en forma diagonal. El objeto describe un movimiento que se llama movimiento parabólico. Ahora, imaginemos que un vehículo se mueve con velocidad constante, es decir, su movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia MRU. Ese movimiento continúa hasta que cae por el barranco. Una vez que cae por el barranco, hay otro movimiento llamado movimiento compuesto. Este movimiento compuesto inicia desde el momento que empieza a caer por el barranco. Ahora, imaginemos una rueda que gira a velocidad constante. Ese tipo de movimiento se llama movimiento circular uniforme. Pero si la velocidad empieza a aumentar progresivamente o disminuir progresivamente, se trata de un movimiento circular uniformemente variado. Imaginemos que se jala un resorte y luego se lo suelta. El movimiento que se produce se llama movimiento armónico. Imaginemos que una piedra cae dentro de una piscina. Al caer, el agua forma olas. Dichas olas tienen un movimiento ondulatorio. Si un objeto cae libremente, se dice que tiene un movimiento vertical. Ahora prestemos atención a este objeto en particular. Cae con un movimiento vertical, pero luego tiene un movimiento oscilatorio. El movimiento realizado por una taladradora es un movimiento vibratorio. El movimiento armónico, oscilatorio y vibratorio son en realidad el mismo tipo de movimiento y se estudian en el mismo tema. El movimiento vertical es en realidad un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora practica, clasifica los movimientos que ocurren a tu alrededor. Listo, chicos. Entonces, a ver, este video era para que ustedes vean cuántos movimientos hay,
¿Ya? ¿Cuántos movimientos hay? Ahora, los que nosotros hemos visto, lo que vimos en primero de bachillerato fueron 3. El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado y el de caída libre. Esos movimientos en el video también nos explican como movimiento, el caída libre como movimiento vertical. Entonces cualquiera de los dos está bien dicho. Nos faltan ver algunos movimientos más, que es el movimiento parabólico, movimientos circulares, movimientos que les decían que eran como 3 en 1, que es armónico, ondulatorio y vibratorio. Entonces nos faltan ver como 4 movimientos más. El día de hoy vamos solo a repasar los 3 que nosotros ya sabemos. Y la clase anterior ya se vienen los nuevos movimientos que tienen que quedar todos listos. Entonces, vamos con el primero. A ver, el nombre del primer movimiento que vimos fue el movimiento rectilíneo uniforme. Y ustedes van a decirme cuáles eran las características de este movimiento. A ver, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles eran las características de este movimiento, chicos? A ver, acuérdense. ¿Qué pasaba en movimiento rectilíneo uniforme? Movimiento constante. ¿Qué cosa? Es constante, movimiento constante. Es constante. Sí es constante, pero ¿qué cosa? Línea recta. Ya, el primero que se mueve en línea recta. Perfecto. Se mueve en línea recta. A ver, ¿qué más? ¿Qué más era el movimiento rectilíneo uniforme? No tenía variación en su velocidad. Perfecto. Al decir que no tiene variación en su velocidad, significa que la velocidad es constante. Muy bien, eso es lo más importante. ¿Algo más? Ahí está bien, ¿no es cierto? Se mueve en línea recta y su velocidad es constante. ¿Cuál es la única ecuación que había en el movimiento rectilíneo uniforme? La que está aquí. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. De esta de aquí salen las demás. A ver, si es que se acuerdan. Si es que yo les digo que quiero saber a qué es igual la distancia, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer para saber a qué es igual la distancia? Tienen que despejar. ¿A qué sería igual la distancia si despejan? A ver, espero que no se hayan olvidado. Velocidad sobre el tiempo. Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, eso sí. Por Velocidad. tiempo, sí, perdón. ¿Ya? Listo, ya está. Ahora, si es que quiero saber a qué es igual el tiempo. Velocidad sobre distancia. Tiempo, distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad. ¿Ya? A ver, D sobre B. ¿Ya? Entonces, estas eran las 3 fórmulas que nosotros ocupamos para hallar la velocidad, para hallar la distancia y para hallar el tiempo. Ya, esto es solo, como les digo, vamos rápido porque esto es solo un recordatorio. Después les doy un tiempito que copien a los que deseen copiar. Listo, vamos con el siguiente movimiento. ¿Cuál era el siguiente? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Características de este movimiento. A ver, ¿qué pasaba aquí? Acuérdense, si no, les mando primero de bachillerato, toditos. Ya. La velocidad varía. Ya. Bien, la velocidad varía. Y si es que la velocidad varía, ¿qué aparece? ¿Qué aparece cuando la velocidad varía, cuando la velocidad va cambiando? Obtiene aceleración positiva. Gracias. Con eso es suficiente. Aparece aquí la aceleración. En el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. En el uniformemente variado sí hay porque la velocidad comienza a cambiar. Puede ser que suba o que baje, eso no importa. A suba o baje aparece la aceleración. Y por último también se mueve en línea recta, que también es importante. Las ecuaciones que utilizamos están aquí.
Esto yo les voy a pasar esta hoja de aquí para que ustedes tengan este formulario. Es que en caso no lo han hecho. Aquí está. Fórmula de la aceleración, de la distancia, de una velocidad final, de distancia, de otra distancia. ¿Sí? Entonces aquí están todas las fórmulas que vimos. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y vamos con el último, porque lo que me interesa es hacer ejercicios para que ustedes recuerden cómo era de hacer. Caída libre. ¿Qué pasaba en la caída libre? Aquí aparece algo de que hablamos muchas veces. ¿Qué es? Caída libre, recuerden que es, si es que yo tengo un objeto y lo dejo caer, eso es la caída libre, ¿ya? ¿Qué aparece en la caída libre? Tal vez que la velocidad es la misma y el peso. Ya, bueno, esa era una característica, pero ¿qué pasaba en la caída libre? Hablábamos de algo nosotros, que es igual a 9,8. Mm, ¿Qué es de la esto? gravedad. Ya, gracias, la gravedad. En la caída libre aparece la gravedad, que era igual a ¿cuánto dije? 9,8. ¿Qué cosa? 8 ¿Qué? 9,8. newtons. Metros o segundos. Gracias. Bueno, no está del todo correcto. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuadrado. Ese newtons que alguien me dijo, cuidado, el newton, ¿qué se mide en newtons? Eso. Ya, el peso, las fuerzas. Ya, las fuerzas se miden en newtons. Cuidado. Recuerden que la gravedad es una aceleración. Entonces, por esa razón, se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Tengan cuidado con las unidades, ¿ya? Listo. La caída libre es un movimiento horizontal o un movimiento vertical. ¿Qué dicen ustedes? Vertical. Vertical, ¿no es cierto? Un movimiento vertical. Vertical. Y también tenemos ahí las ecuaciones. Movimiento vertical. No se preocupen que subo esto en este instante. Ya esta tablita de aquí que lo tengan o si es que desean háganle una captura porque es algo que sí lo vamos a seguir trabajando. Para los que desean hacer una captura o tomarle una foto. Entonces, hemos visto 3 movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando un objeto o una partícula o un carro se mueve en línea recta con velocidad constante. ¿Qué significa que es velocidad constante? Que no, que siempre es la misma y la misma. Ecuaciones, las 3 de aquí. Movimiento rectilíneo uniformemente variado significa que la velocidad varía, que la velocidad cambia. Si es que la velocidad cambia, aparece una aceleración. Aquí también se mueve en línea recta. Aquí tenemos las ecuaciones. Y por último, la caída libre, que es un movimiento vertical y en donde juega mucho la gravedad. Y aquí tenemos sus formas. Ahora, ya sabemos que V es velocidad, D es distancia, T es tiempo, A es aceleración. ¿V0 qué es? ¿Qué sabe cero? Velocidad de emisión. Muchas gracias. Velocidad inicial. ¿Qué es esta BF? Velocidad final. ¿Qué es H? Horas. Horas. Ustedes piensan que son horas. Si es que fuera, estuviéramos tiempo y fuera. La H, chicos, era altura. Altura. ¿Y por qué la caída libre está a la altura? Porque es un movimiento vertical. Entonces, ¿qué nos pueden preguntar? ¿Cuánto de altura recorrió? ¿A qué altura se cayó el objeto? Y todo eso de ahí. ¿Y la G? ¿La qué? ¿Qué era la G? Gravedad. La verdad. Ya, listo chicos. Entonces, para los que están copiando, voy a dejar unos minutos para que lo hagan, ¿ya? Me dicen si es que ya termina.
¿Ya? Creo que ya, ¿no es cierto? Sigamos entonces. Ya, sigamos. Como digo, ya les subo igual esta imagen. Vamos a realizar 3 ejercicios. Cada ejercicio corresponde a un tipo de movimiento. Y ustedes, yo no les voy a decir cuál es cuál, sino ustedes, mediante lo que nos diga el ejercicio, mediante la información, me van a decir qué tipo de movimiento es. ¿Ya? Vamos con el primero. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? ¿Qué tipo de movimiento es? Movimiento rectilíneo uniforme. Bien, uniformemente. Uniforme. ¿Alguien? Sí. ¿Alguien Sí. piensa lo contrario? Línea recta. Dice MRU también. Ya, solo es movimiento rectilíneo uniforme. Ya, perfecto. MR. Vamos con los datos entonces. Aquí, chicos, está algo que yo espero que ya lo estén manejando. Veamos. 15 kilómetros por hora. ¿Qué es? Aquí está, a una velocidad. Entonces, velocidad es igual a 15 kilómetros sobre hora. Durante 45 minutos, es decir, el tiempo. Tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿En qué se medía la velocidad, chicos? ¿En qué se medía la velocidad? En metros. Metros sobre segundo. Muy bien. Metros. Sí, Javi, perfecto. Metros sobre segundo. ¿Pero en qué nos dieron aquí? En kilómetros sobre hora. ¿Qué tenemos que hacer? Transformar a metros sobre segundos. A metros. Transformar. ¿Cómo lo hacemos? Multiplican. Se multiplicaba. ¿Qué con qué? En los 15 por 1000. Ya, los 15 por 1000, ¿qué más? Y los 45 por metros. Los segundos, espero. A ver, chicos. Yo Los 60 son 45 por 60. lo hago de esta forma, ¿ya? A ver, yo lo hago de esta forma. Kilómetros sobre hora, ¿ya? Para los que todavía no le entiendan. Ahí está. 15 kilómetros por hora, que es lo que me dice. Voy a transformar primero los kilómetros. Entonces, siempre, si el kilómetro está arriba, tengo que poner el otro abajo. ¿Para qué? Para que se simplifique. Entonces, pongo 1 kilómetro. Como tengo que transformar a metros, veo la conversión. 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. 1000, ¿no es cierto? 1000. Otra vez, porque ahora me faltan las horas. Las horas están abajo, entonces ahora le tengo que poner arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para simplificar. 1 hora, ¿cuántos segundos tiene? 60. No, 300. no minutos. 360. ¿Cuántos segundos tiene una hora? 360 segundos. No. Muy bien, Javier. Minutos. Muy bien, Javier. 3600 segundos. Anoten esto ahí al lado de su cuaderno. 1 hora es igual a 3600 segundos. 1 hora es igual a 3600 segundos. Se hace de esta forma, chicos, cuando hay que convertir 2 unidades, kilómetro y hora. ¿Sí ven? Entonces es como algo complejo. Por esa razón hay que resolverlo de esta forma. Entonces, kilómetro, el uno está arriba, el otro abajo y pongo arriba la conversión. 1 kilómetro, 1000 metros. Ahora vamos con el tiempo. 1 hora, 3600 segundos. Y comienzo a simplificar. Simplifico las unidades, entonces. Kilómetro, este otro kilómetro se elimina. Ya, ese kilómetro. Con este kilómetro de aquí se elimina. ¿Ya? Se fueron. ¿Qué más?
hora con hora. Recuerden que tiene que estar uno debajo y otro arriba. Hora con hora se elimina. Esto se supone que le dieron en la nivelación, no sé si lo recuerdan. Hora con hora se elimina. ¿Ya? Y hago. Multiplico los de arriba. A ver, ¿cuánto es 15 por 1000? 15 por 1000. No es cierto, 15.000. 15.000 dividido para 3.600. ¿Cuánto es esto? 4.16. 4.16. Gracias. Entonces esto es igual a 4,16. Y miro las unidades que me quedaron. ¿Cuál es la unidad que me quedó? Arriba, ¿qué me quedó? Recuerden que los kilómetros ya les eliminé. ¿Qué unidad me queda arriba? Metros. Metros, ¿no es cierto? Abajo. Kilómetros. Segundos. Segundos. Y ya está. O segundos. 4,16 metros sobre Segundos. Con eso es lo que trabajamos, ¿ya? Recuerden que si ustedes ocupan kilómetros por hora no les va a salir la respuesta correcta. Entonces, 15 kilómetros por hora es igual a decir 4,16 metros sobre segundo. Ya está la primera. Lo mismo pasa con el tiempo. Miren, el tiempo está en minutos. ¿En qué debe estar el tiempo? ¿En qué tiene que estar el tiempo, chicos? El tiempo En segundos. En segundos, muy bien. Segundos. ¿Cómo hago esa transformación? Esto es más fácil. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuántos segundos hay en un minuto? 60, ¿no es cierto? Entonces sería 45 por 60. Esa es la respuesta. Estos son más rápidos. Como les digo, cuando hay dos, ahí sí es difícil. O no difícil, largo. Pero mientras no, entonces solo hay que hacer una multiplicación. ¿Cuánto es 45 por 60? 2700. 2700. Sí. Yo estoy sin mi calculadora, entonces necesito de su ayuda. 2700 segundos. Y ahora sí, ¿cuál es la incógnita del ejercicio? ¿Qué distancia recorre? Distancia, muy bien. ¿Cuál es la fórmula para hallar la distancia? Nos vamos a nuestro formulario de arriba. Vamos de arriba. Como estamos en movimiento rectilíneo, aquí está. La distancia que es igual. A ver. Velocidad por tiempo. No es cierto. Entonces ponemos. Distancia es igual a V por T. Reemplacemos. D es igual. La velocidad que es 4,16 por el tiempo que es 2700. Ayúdenme sacando esa respuesta. 11.232. 11.232. Sí. 11.232, ¿qué? Gracias. 2 metros sobre segundo. Solo metros. La distancia es en metros. Perdón, metros. Ya, metros. Perfecto. Está muy bien. Metros. 11.232 metros. Entonces, chicos, ¿qué es lo que deben recordar aquí? Las transformaciones o las conversiones. Cualquiera de las dos. A ver, transformar o convertir. Cualquiera de las dos formas que los conozcan. Es importante porque esto, chicos, lo van a ver siempre. Nunca les van a ver en las unidades que son, porque la idea es ponerles un poquito más de dificultad. Entonces, ustedes tienen que saber cómo se convierten las unidades. Cuando hay dos unidades que transformar, lo hacen de esta forma, si es que desean. Si ustedes conocen una que a ustedes se les facilite, no importa. Y cuando es solo unidad, solo hay que hacer una multiplicación o una división, dependiendo qué es lo que nos... ¿Sí? ¿Entendido este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿No? Como no me... No. Vamos. Está difícil. Está difícil. Esto ya vimos en primero de bachillerato. ¿Qué será cuando ya mismo viene el movimiento parabólico? Y ahí sí trabajamos con ángulos y ahí sí, chicos,
Les digo que necesito que tengan a la mano una calculadora o algún celular que tenga las funciones trigonométricas, ¿ya? Para la siguiente. Ok. Ahora sí, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ya he hablado mucho yo. Dice un cuerpo. A ver. Entonces hagamos democráticamente. Se deja caer desde A ver, creo que no están bien con el micrófono. A ver, un cuerpo se deja caer desde un edificio en la Ciudad de México. Calcular, ¿cuál será la velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo? ¿Y cuál es la altura del edificio? ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Qué tipo de movimiento es? Dice, se deja caer desde un edificio de la ciudad. Un cuerpo se deja caer desde un edificio de la Ciudad de México. ¿Qué tipo de movimiento es? Caída libre. Caída libre. Caída libre, gracias. Caída libre. Y ahí mismo le dice, se deja caer, dice, se deja caer. Vamos con los datos entonces. En el literal A hay la primera pregunta. Nos dice cuál es la velocidad final. Entonces, la velocidad final es la primera incógnita. Que este objeto tendrá los 10 segundos. 10 segundos es el tiempo. Y por último, ¿cuál es la altura del edificio? Que también es una incógnita. ¿Sí? Entonces, no nos dan más datos. Recuerden que aquí no les van a decir la gravedad es tanto, si no, ustedes ya deben entenderlo en su cabecita, a qué es igual la gravedad. Nos vamos a nuestras fórmulas. Recuerden que tenemos que encontrar una que tenga la velocidad final. Entonces, nos vamos a nuestras fórmulas. ¿Cuál nos puede ayudar? ¿Cuál nos puede ayudar? Ahora que estamos, ya. ¿Cuál nos puede ayudar? ¿Cuál nos puede? Miren, aquí están las tres. La primera. La tercera. Ya, la tercera nos está a altura. ¿Tenemos altura? No. No, segunda. Segunda, ¿no es cierto? La segunda. La segunda tiene gravedad, que nosotros sí tenemos, que ya sabemos eso, y también está el tiempo, que también lo conocemos. Entonces nos vamos a resolver. El literal A, estamos en el literal A. Empecemos. Velocidad final es igual. ¿La gravedad cuánto vale? 6,8. 9,8. 9,8 tengo. El tiempo que vale 10. ¿Cuánto es igual esto? ¿Cuánto es 9,8 por 10? 98. ¿98 qué? Metros sobre segundo, ¿ya? Siguiente, ¿cuál es la altura del edificio? Vamos a ver qué fórmula nos sirve. Metros sobre segundo. Perfecto, Javi. Vamos, altura. La única que tenemos que es esta de aquí. Y ayúdenme sacando el dato ustedes. Ahí está. Altura sería...
Me dicen la respuesta, ¿ya? Y después vemos si es que es la correcta. ¿Cuánto salió? Nadie saca todavía. Dicen, a mí me salió 490.5. 490. Ya. Ayúdenme a alguien. A ver, revísele de nuevo. A ver, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100, ¿no es cierto? 100 por 9,8. ¿Ya alguien más le salió esa respuesta? Mija, 980 sale, dice. Ya, lo de arriba es 980. Dividido para 2. 490. 490. 490, ¿no? El coma 5. No, 490. Ya, entonces ahí revísenle ese coma 5 de dónde sale, ¿ya? Perfecto, entonces, pero muy bien, 490, ¿qué? ¿En qué se mide la altura? Velocidad. La altura es una distancia. ¿En qué se mide la distancia entonces? Gracias, Javier. Si no, Metros. que algo, metros, ¿no es cierto? Metros, 490 metros. Ya el último ya no vamos a terminar de hacer, pero solo, a ver, díganme qué tipo de movimiento es. Un auto avanza cuando su velocidad es de 10 metros por segundo. Se le aplican los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. ¿Qué tiempo demorará en detenerse? ¿Qué tipo de movimiento es? Movimiento de variado. Ya, el variado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué saben qué es movimiento variado? Porque se mueve de diferentes Porque la maneras. velocidad disminuye. ¿En dónde me